¿Será que Kickstarter y el crowdfunding le hacen más mal que bien a la industria de los juegos de mesa? Quédense para verlo. Ay, güey. Me pegué. Mi manita. Pero bueno, la práctica es el maestro, ¿no? En los últimos meses he estado buscando ofertas de juegos de mesa de segunda mano en una plataforma muy famosa por acá que se llama Kleinanzeigen. No es anuncio, pero podría serlo. Y ver tanto juego de mesa viejo me hizo ponerme a pensar acerca de cómo ha cambiado la industria en los últimos 20 años, ¿no? Y han sido cambios para bien y para mal. Y hoy me quiero enfocar en los cambios para mal. Hola, yo soy Zapata, soy la mitad de la Matatena y en este video les quiero hablar de crowdfunding, Kickstarter y cómo este ha afectado negativamente el mundo de los juegos de mesa. Y ojo, estas son opiniones personales y la otra mitad de la Matatena, que es Laura, puede que no esté de acuerdo con la mayoría de ellas. Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Si no saben ustedes qué es el crowdfunding, no se preocupen. Tenemos unos videos en donde explicamos qué es Kickstarter, cómo pueden apoyar una campaña de Kickstarter. Vayan y véanlos. Yo les voy a hablar que cómo empieza todo esto. Por ahí del 2016-2017, con una campaña muy exitosa de un juego de mesa que se llama Exploding Kittens. Exploding Kittens es un juego de mesa basado en el famoso webcomic The Oatmeal. Y este juego de mesa logra recaudar casi $9 millones. Es tan exitoso que muchos los ven como una gran área de oportunidad y tan es así que hasta la fecha el área de juegos de Kickstarter ha logrado juntar casi $1.000 millones. Súper exitoso. Hoy en día, si Kickstarter fuera una editorial, sería la editorial que más juegos de mesa ha editado en la historia y que más juegos de mesa saca año con año. Tan exitoso es que en 2020 surge otra plataforma como una especie de competencia creada por una editorial llamada Awaken Realms. Awaken Realms había sacado varios proyectos exitosos en Kickstarter como Tainted Grail, Nemesis, This War of Mine y pues ve que hay un área de oportunidad para crear algo específico para los juegos de mesa, algo que fuera quizás también más económico para ellos y para otros, y que pudiera enfocarse un poquito más para el mundo de los juegos de mesa. Y es así como surge GameFound. GameFound se ha convertido hasta el día de hoy en una de las grandes competencias, una de las grandes opciones, unas grandes alternativas para Kickstarter, tan siquiera para el mundo de los juegos de mesa. Ahora bien, ¿por qué esto podría ser malo si salen más juegos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué creo que esto podría ser malo? No se preocupen, porque acá les doy 5 razones por las que Kickstarter y el crowdfunding están dañando el mundo de los juegos de mesa. Un buen juego de mesa no es una buena campaña de Kickstarter necesariamente y por consiguiente una buena campaña de Kickstarter no es necesariamente un buen juego de mesa. No saben cuántas excelentísimas campañas de Kickstarter he visto en mi vida que están geniales, súper bonitas, muy bien diseñadas, te llaman muchísimo la atención, hechos con un video precioso, pero terminan siendo juegos mediocrones. Y ojo, esto pasa también, hubiese o no hubiese Kickstarter, pero Kickstarter necesita de este hype para poder financiarse. Es decir, Kickstarter ha creado una cultura del hype en el mundo de los juegos de mesa. Esta cultura de un poquito de consumismo extremo en la cual estamos creando muchísima emoción, muchísima necesidad, muchísimo FOMO, Fear of Missing Out o miedo de perderte algo, que hace que el mundo de los juegos de mesa se llene de un montón de juegos mediocres que están muy bien producidos quizás o que tienen una muy buena campaña de Kickstarter, pero poco más. Entonces, pues aprovechan un poquito de esta necesidad del humano de no perderse las cosas, de este miedo de perderte las cosas o simplemente de qué tan susceptibles somos al marketing para poder vendernos juegos no tan buenos. Y es por eso que esa es una de las maneras en las que está afectando al mundo de los juegos de mesa. Diseñar juegos de mesa no es lo mismo que publicar juegos de mesa, así que diseñar no es lo mismo que tener una editorial, son dos habilidades completamente distintas y esto puede dañar la experiencia de usuario, especialmente cuando quien está publicando el juego es una persona que apenas va empezando o que tiene poca experiencia en el mundo de los juegos de mesa como editorial. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas veces los creadores de un juego de mesa son creadores independientes que a la hora que están manejando una campaña lo pueden lograr hacer bien, crean un buen marketing, no sé, lo que ustedes quieran. Pero a la hora de empezar a crear una experiencia de usuario, una experiencia de cliente, la experiencia puede no ser tan buena. Y aquí es cuando entran los retrasos, entra la poca habilidad a la hora de llevar como esta atención al cliente, porque es
muchísimo tiempo el que se le tiene que dar a una campaña de Kickstarter, muchísimo tiempo lo que se le tiene que dar a editar, publicar, imprimir, hacer el back and forth con la gente de las impresiones allá en China y poder llevarlo este juego a todos lados. No saben la cantidad de creadores de juegos de mesa que he visto en bancarrota después de crear un juego de mesa o una campaña exitosa porque dinero se les va en los impuestos, en traer, en el flete de traerse las cosas desde China hasta los centros de distribución. Y muchas veces esto crea un negocio mejor para la gente que se encarga de distribuir Kickstarters que para la misma persona que crea el juego de mesa. Y esto se traduce a, bueno, a que los juegos de mesa llegan tarde, a veces no llegan, de que hay campañas que se cancelan. Y es un problema, es un problema. ¿Por qué? Porque por cómo funciona Kickstarter, una vez que tú das tu dinero es una especie de donación en la que tú puedes o no obtener algo a cambio. Y bueno, eso de Kickstarter suele ser un riesgo. Existe cierto riesgo, independientemente de quién sea la editorial o quién sea quien publica el juego. Entonces, esa es una de las maneras. O sea, tenemos una pérdida de este proceso de atención al cliente y de esta experiencia de usuario que puede llegar a afectarnos un poquito en la manera en la que consumimos los juegos de mesa. Esta es una de las cosas en las que quizás siento que ha cambiado más el mundo de los juegos de mesa. Hoy en día tenemos un montón de juegos de mesa que todos son deluxe. O sea, tienen cosas hermosas y geniales, que cosas que venden a la hora de crear una campaña, porque está comprobado que si tu campaña, porque aún sea el euro más mueve cubos que hay en la historia, si tiene una miniatura, va a vender más que si no tiene miniaturas. Entonces, a todo hay que ponerle miniaturas. A todo hay que hacerlo de doble capa de cartón. A todo con que lo ilustre Vincent Drake. Que, ojo, no tiene nada de malo que un juego de mesa sea bonito, que sea grande, que sea hermoso. Pero bueno, también es muchísimo más caro y es menos accesible. Lo estoy viendo porque estaba viendo ediciones anteriores e incluso tomando en cuenta la inflación de ediciones anteriores de juegos a ediciones de hoy en día, está de locos. Tener un Castillos de Borgoña que en sus tiempos costaba $25, $30 de la versión de Ravensburger, a tener la última versión deluxe de más de $100, Dios mío, por favor deténganse. No tengo suficiente dinero, nadie tiene, o sea, es de locos. Y sé que no es necesario comprar esas cosas, pero me gusta tener la opción de tener juegos de mesa un poquito más económicos. Otra cosa que no me gusta y es parte de la kickstarterización de los juegos de mesa es el crear como estos, hacerlo por partes, de tener por fuerza cosas que sean los stretch goals y que tú vayas desbloqueando conforme va aumentando el apoyo que ha habido a la campaña. Lo entiendo, pero después terminas con juegos que vienen en 30 cajas diferentes, dos expansiones, en lugar de tener un solo juego que podría haber sido una sola cosa. Y a veces me preocupa porque digo, y tienen aquí estas 12 expansiones creadas y no las incluyen con el juego base. Quiere decir que si no llega, si no apoyo la campaña en el cosa más caro, me voy a quedar sin contenido que quizás es esencial. Ay, no sé, no quiero saberlo. Entonces, es como medio raro porque están jugando con tus sentimientos y tu completionism, le dicen los gringos, esta necesidad compulsiva de completar las cosas para poder pues vender un poquito más. Lo entiendo, es una campaña de marketing, quieren vender, pero afecta la manera en la que creas los juegos de mesa y eso a mí no me gusta tanto. Normalmente cuando tú eres un creador de juegos de mesa y estás intentando vender tu juego a una editorial, tiene que haber una estira y afloja. Y no solamente en cuanto a la negociación de cuánto te voy a pagar y cómo vamos a quedar ahí, sino también en cuanto a tu juego mismo. Es decir, existe cambios que puede hacer un editor, una editorial, que es lo que hace, edita, para poder mejorar tu juego. Cuando tú eres un creador que está trabajando solo en un juego, la verdad es que te puedes viciar y por mucho que intentes probar tu juego con otras personas, por mucho que intentes tomar la retroalimentación de la gente que está probando tu juego, a veces te puedes quedar un poquito corto. Y la gente experimentada que ha publicado cientos de juegos va a saber qué es lo que vende, qué es lo que no, qué es lo que se necesita, qué es lo que está de moda, qué es lo que podría funcionar en el mundo de los juegos de mesa. Y no solo eso, sino que también las editoriales tienen un proceso editorial que consiste también en diseño, creación de manuales, maquetación, ilustración, y ya tienen los contactos con toda la gente del mundo de los juegos de mesa. Y ojo, no quiero decir nada en contra de los creadores independientes. Los admiro y creo que lo que hacen es increíble, pero también uno puede ganar algo de poder editar un juego con una editorial, ¿no? De poder tener un juego con una editorial y tener
este proceso en el que se involucren más personas y que le metan más mano a tu juego. Sé que un juego de mesa, por definición, es como una cosa un poquito más personal, pero creo que esa retroalimentación válida de gente muy experimentada en la industria puede ser algo muy valioso y le puede apoyar mucho. Y bueno, eso de las conexiones y de los procesos editoriales bueno, funciona muy bien porque eso me va a conectar con el último punto con el que creo que también nos ha afectado en el mundo de los juegos de mesa. Quizás esta es la razón que se ha visto un poquito más. Y es que no solo es porque la gente de mi región de México es considerada coda, que, ¿cómo se dice? Codo en otros, en un español estándar, tacaña, sino también es porque es real. Gracias a Kickstarter o debido a Kickstarter, hemos tenido un montón de juegos que tienen, perdón, lo voy a decir, un montón de upgrades o mejoras innecesarias. Y sí, yo entiendo que es hermoso tener miniaturas. Yo entiendo que es súper bonito que tu juego se vea súper lindo en mesa. Pero al final de cuentas, una de las cosas que a mí me gusta del hobby es que sea accesible para muchísimas personas. Y a veces esos juegos prohibitivos son difíciles que lleguen a muchos lugares, ¿no? Especialmente a lugares de América Latina donde nuestro, nuestro dinero que tenemos para gastar en los lujitos y las cosas así como los juegos de mesa no es tanto como en otros países. Pero yo entiendo el gusto que te da tener tu juego con tu miniatura gigante de Cholulu o con cosas como esa torre gigante de cartón que te sirve para nada más que para tener ahí las cartas o un árbol gigante de cartón en medio de la mesa. Vamos, yo entiendo, se ve lindísimo, pero también son cosas que inflan mucho el precio de los juegos y es curioso porque eso hace que las campañas de Kickstarter sean mucho más atractivas, pero inflan muchísimo los precios para el consumidor final. Pero la gente, por lo visto, estamos dispuestos a pagar un poquito más o bastante más porque nuestros juegos se vean lindos, ¿no? Y no tengo nada en contra de los juegos. Yo sé que me van a decir, es que tú eres un amargado, mueve cubos, que te gustan los juegos beige y poco más. No, pero sí creo que hay un límite en tener miniaturas gigantescas innecesarias o cosas que yo no necesito como miniaturas de castillos en mi juego de castillos de Borgoña. Y pues simplemente tener un juego jugable que se vea bonito y que se vea lindo. Y esto no solamente surge por el caso de Kickstarter, digo, afecta, pero también afecta al mundo fuera de Kickstarter. El tener juegos en Kickstarter que tengan este estándar también hace que las editoriales y otros, pues otra gente que no saca sus juegos por Kickstarter también tengan que competir con esto y sube el precio de los juegos de mesa de una u otra manera. Y ya sé, pues no lo compres y ya. Pues sí, pero también me gustaría tener un juego que no sea tan costoso y se puede, se puede, se puede. Y es bien loco porque cuando tú publicas un juego por Kickstarter, como tu tirada de juegos es normalmente más pequeña, también aumenta el costo. El envío es mucho más pequeño, aumenta el costo. Y sacar tu juego por una editorial normal, bueno, ellos ya tienen sus canales de distribución, sus tratos con las imprentas, saben cómo manejar todo lo de las aduanas para que les quede un poquito más barato y cómo llevarlo y ponerlo desde la idea del creador hasta las manos de la persona que lo está jugando. Y no estoy diciendo, o no soy yo el que apoya 100% las editoriales. Adoro que exista Kickstarter, pero también adoro no pagar tanto por los juegos de mesa. Bueno, ya sé que ahorita estoy sonando como la persona más odiosa del mundo. Y hay ahí algunas otras cosas que quizás no lo hicieron, como el hecho de que no me gusta que muchos juegos de Kickstarter nunca tienen una segunda edición porque pues, la editorial, pues ya nomás era como sacar el juego y ya. Y demás, ¿no? Que creo que eso más bien entraría en la parte del proceso de edición de juegos de mesa. Y sé que estoy sonando como una de las personas más odiosas del mundo, que muchos han de pensar que odio Kickstarter y no es el caso. Aquí tengo War of Whispers, un juego que me llamó muchísimo la atención por Kickstarter. Por ahí tenemos Side. Tenemos un montón de juegos de Kickstarter y pues no debería hablar tan mal al respecto. Pero lo que sí es que la mayoría de las veces tratamos de ser congruentes y no apoyar solo juegos porque tienen miniaturas o por eso, sino pues tenemos como el King's Road o otros juegos que son simplemente bonitos, unas buenas oportunidades de compartir. Y me encanta la idea de que creadores noveles puedan llevar sus juegos de mesa a las manos de la gente que quiere jugarlos. Solamente creo que vale la pena echarle un ojo y estar conscientes de cómo eso incluso puede llegar a ser un poquito negativo. Y no digo que sea negativo llevar los juegos a la gente, sino simplemente que el entrar en ese tipo de plataformas que implica ciertas cosas, ¿no? Y perder ciertas cosas e incentivar ciertas cosas. Y eso, de una u otra manera, está afectando el mundo de los juegos de mesa. Y sé que esta es una opinión bastante polémica. No se preocupen. A mí me gustaría saber qué opiniones polémicas tienen ustedes.
Además de que pueden decir qué opinan al respecto de lo que yo dije, díganme sus opiniones polémicas del mundo de los juegos de mesa. Voy a tomar las mejores o las que más me llamen la atención y hablar de ellas junto con Laura en un próximo video de La Matatena. Así que dejen aquí abajo también sus opiniones polémicas en el mundo de los juegos de mesa. Y más allá del odio y más allá del hate que solté hoy, yo les quiero recordar que lo más importante es que ustedes jueguen bien, que jueguen mucho y que sigan viendo La Matatena.